Estudio bíblico a Génesis. Génesis, capítulo 28. Isaac llamó a Jacob para bendecirlo y le ordenó diciendo: No tomarás esposa de entre las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padán de Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí esposa de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, y te conviertas en multitud de pueblos. Te dé las bendiciones de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, y te haga tomar posesión de la tierra de tu habitación, la cual entregó Dios a Abraham. Después de despedir Isaac a Jacob, fue a Padán de Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Al ver Esaú que Isaac había dado la bendición a su hermano Jacob y que lo había enviado a Padán de Aram a tomar esposa de allí, porque cuando lo bendijo, le ordenó diciendo: No tomarás esposa de las hijas de Canaán, y que Jacob, en obediencia a su padre y a su madre, se había marchado a Padán de Aram. Entonces Esaú se dio cuenta de que las hijas de Canaán eran inaceptables a los ojos de su padre, y Esaú fue a Ismael, hijo de Abraham, y además de sus otras esposas, tomó por esposa a Bismat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael, hijo de Abraham. Y partió Jacob de Beerseba para dirigirse hacia Harán, y habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había ocultado, y tomó una piedra del lugar, la puso de cabecera y se durmió en aquel lugar. Podemos reflexionar que a Isaac, padre de Jacob, no le agradaban las hijas de Canaán, porque los cananeos eran idólatras que rendían culto a un falso dios llamado Moloc, donde sacrificaban a su primogénito. Por lo tanto, le dijo que fuera a Padán Aram con Betuel, su abuelo, y tomara por esposa a una de las hijas de su tío Labán. Recordemos que Dios aún no daba los 10 mandamientos y las leyes en Levítico, donde se prohibía tomar por esposa a familiares. Por lo tanto, no le era pecado tomar por esposa a su prima. Isaac le dice a Jacob: que el Shaddai te bendiga. Ese es un nombre por el cual se conoce a Dios y significa el Todopoderoso. Y continúa con la bendición diciendo: que te haga fecundo y te multiplique, te conviertas en multitud de pueblos, que la bendición de Abraham se cumpla en ti y en tu descendencia, y tomes la tierra de Canaán. Recordemos que Dios prometió a Abraham eso mismo, e Isaac le dio esta última bendición a su hijo antes de irse, porque ya no lo volvería a ver. Esta era una de las bendiciones más importantes, que tomara posesión de la bendición que Dios le había dado a Abraham. Y así se cumplió. De Jacob saldrían las 12 tribus de Israel. Jacob entonces obedece a su padre y a su madre y se marcha a Padán Aram. Esaú se da cuenta entonces que sus esposas no le agradaban a su padre, y para agradarlo toma otra esposa que no sea una de las hijas de Ismael. Su tío, el hijo de la esclava Agar, la cual había sido expulsada por su abuela para que no compartiera la herencia de su padre Isaac. Observamos que Esaú no reflexionaba sus acciones y no tenía ningún entendimiento espiritual. No comprendió por qué Agar e Ismael fueron expulsados.
No entendió que Ismael no era el hijo de la promesa de Dios. Fue producto de la desesperación y desobediencia de Abraham y Sara, sus abuelos, que deseaban tener un hijo y se adelantaron a los planes de Dios. Esaú sigue cometiendo errores por su naturaleza carnal y no espiritual. Por lo tanto, es muy importante reflexionar cuál es nuestra naturaleza y cómo entendemos a Dios. En eso radica muchas de nuestras decisiones y acciones. Versículo 12. Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a esta tierra. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: Qué temible es este lugar. Este no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto como por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, si me da pan que comer y ropa con que vestirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Notas a pie de página de la Biblia de Jerusalén sobre este capítulo 28, versículo 10. En este relato parece que hay elementos de tradición eloísta y yavista, pero no siempre es fácil distinguirlos. A la primera pertenecen el sueño de la escala, más bien una escalera, que lleva al cielo, idea mesopotámica simbolizada por las torres de pisos, los sigurats, y el voto de Jacob y la fundación del santuario de Betel. Según la otra, Yahvé se aparece y renueva a Jacob las promesas hechas a Isaac, y Jacob le reconoce por su Dios. Ambas tradiciones enaltecían el prestigio del santuario de Betel. Diversos padres, siguiendo a Filón, han visto en la escala de Jacob la imagen de la providencia que Dios ejerce sobre la tierra por ministerio de los ángeles. Para otros, prefiguraba la encarnación del Verbo, puente tendido entre el cielo y la tierra. El versículo 17 es utilizado por la liturgia en el oficio y la misa de la dedicación de iglesias. Y también sobre el versículo 18 dice: La piedra materializa el lugar de la presencia divina. Se convierte en un Bet-El, una casa de Dios, lo cual explica el nombre de Betel, y recibe una unción de aceite, que era un acto de culto, para tales prácticas que también se daban en la religión cananea y en todo el medio semítico. Fueron más tarde condenadas por la ley y los profetas. Aquí mismo, a la idea de la morada divina sobre la tierra, se yuxtapone una noción más espiritual. Betel es la puerta del cielo, donde Dios habita. Notas a pie de página de la Biblia, palabra clave. Sobre el versículo del 10 al 22. Dios le prometió a Jacob dos cosas: que él era el portador de la simiente y del pacto de Abraham, y también le aseguró seguridad personal y bendición. Jacob aceptó estas promesas por medio de la fe, y deseó estar en comunión y servir a Dios. Muchos ven este pasaje como el momento de la conversión de Jacob. A partir de el versículo 12 podemos ver cuando Jacob tuvo un sueño.
que se convirtió en una revelación divina para él y lo que significó su conversión al Dios de sus padres. Es interesante pensar cómo en esos tiempos las personas, la fe o religiosidad que se vivía era algo en la que podían convivir fuerzas espirituales constantemente con el humano y debido a esas pruebas o contactos la gente entregaba su devoción. Así podemos entender que el Todopoderoso que quería intervenir en la tierra, Dios el Creador, donde los ángeles rebeldes habían usurpado el papel de dioses y regentes de la tierra, pero para su propia adoración, estaban conviviendo también con los humanos, dándonos a entender que Él, utilizando a esos humanos específicos, a los judíos, a los hebreos de aquellos días, iba a poderles transmitir sus enseñanzas para que pudiesen convivir y ver la diferencia de las enseñanzas de los otros dioses, ángeles caídos, a las demás culturas. Tuvo que tener una revelación, Jacob, que además significó la creación de este santuario de Betel. Y ahora, analizando las cosas con los tiempos que estamos viviendo, cuando el Estado de Israel está en una campaña de guerra, de exterminio y conquista de la Franja de Gaza contra los palestinos, los islamistas de Hamas. Muchas voces se han alzado en cuanto a este tema. La mayoría que promueve YouTube es una especie de proselitismo judío de la comunidad hispana judía que están dando su mejor cara para quedar bien con la opinión pública, en este caso de toda Latinoamérica. Son uruguayos, argentinos, algunos mexicanos, que incluso uno desde Jerusalén, o la mayoría desde Jerusalén, tratando de dar noticias de su punto de vista y su perspectiva. Como ellos rechazan a Jesús como el Mesías y viven de acuerdo a sus tradiciones, donde es más importante incluso lo que digan sus ancianos, sus sabios, sus estudiosos, estudian el Talmud, que es como si fuera la tradición oral de la Torá, y combinan su religiosidad con algunos, con la cábala, el misticismo, e incluso otros que justifican todo lo que está pasando desde supuestamente la razón de cómo analizan sesudamente la escritura. Aquí podrían decir o justificar que la mera existencia del Estado de Israel ya es una bendición para toda la humanidad y que por eso ellos también tienen un derecho a tener un Estado, ¿no? Cuando dice esto de tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Nosotros, los cristianos, entendemos que cuando habla de su descendencia es que eventualmente de la línea de David nacería el Mesías, y a través del Mesías todas las razas, todos los seres humanos seríamos bendecidos por la salvación y la gracia de nuestro Creador al darnos precisamente a un Salvador, un Redentor. Sin embargo, desde la perspectiva judía, esto significa que su sola existencia de ellos, el pueblo judío, con desde su punto de vista, increíble sabiduría e inteligencia, bendicen a todas las tierras con sus inventos, con sus
participaciones en la ciencia, como los Nobels, los premios Nobel, tipo Einstein, o personajes ilustres que revolucionan todo el pensamiento moderno, como puede ser Marx, o Freud, o toda esta serie de judíos que han movilizado movimientos desde el comunismo, el socialismo, hasta la relatividad de las cosas con Einstein, la bomba atómica y todos estos personajes relevantes de la historia, supuestamente iluminados por su Dios, que traen el cambio a la tierra. Entonces vemos dos puntos de vista completamente distintos, en la que los judíos actuales son supremacistas racistas que consideran que ellos y su linaje son la bendición de la tierra, y la perspectiva cristiana católica, que consideramos que esto expresaba la venida del Mesías para salvación de todas las naciones. Mm. Y también otro aspecto que es interesante resaltar es como, así como nos dice la escritura a nosotros que debemos de probar los espíritus, también en este caso Jacob hace una especie de pacto o de voto en la que él mismo pone unas condiciones para saber si Dios es real y está con él y lo va a apoyar, para de esa manera entregarse, como una manera de poner a prueba la presencia divina, de que es real y no es el engaño de otro espíritu, ¿no? Y dando como pago que si llega a ser bendecido de esa manera, comenzará a dar diezmo de todo lo que tenga. Ese, ese acto de confianza en el mundo espiritual, donde tú como humano incluso tienes cierta autoridad para poner a prueba a las experiencias que estás viviendo espirituales, es algo que no es común de ver, de vivir actualmente. También porque en la escritura nos dice, no tentarás a tu Dios, ¿no? No pondrás a prueba ni tentarás a tu Dios. Pero en este caso no consideramos, bueno, que Jacob esté tentándolo, poniéndolo a prueba, sino es como una reafirmación de lo que, de lo que acaba de ver y la revelación, para confirmar si realmente la presencia de Dios que lo había visitado en el sueño y la visión iba a estar con él a partir de entonces. Pruebas de fe, ¿no? Esto también nos dice que hay diferentes maneras de experimentar la fe en Dios, de acuerdo a tu personalidad y también, bueno, el tiempo que fue, ¿no? Lo que son los patriarcas. Bueno, y en contraste, a pesar de decir que y afirmar que esta nación de Israel es supremacista racial con delirios de grandeza, eso no significa que tampoco estemos defendiendo al lado palestino o islamista, sino al contrario, no se puede fiar ni del uno ni del otro porque ambos tienen ideas de dominación y de supremacía. Incluso el Islam, como no puede sustentarse en lógica histórica y es una usurpación de la religiosidad judía y del Antiguo Testamento tergiversado, por lógica y por razonamiento es fácil de abandonar. Es porque esta religión se impone mediante la violencia, mediante la fuerza y la muerte, que se expande. Y en este caso veríamos que cuando Esaú va a donde Ismael y tomar una esposa de allá, es que el hijo de Isaac mayor, que ya los despreciaba por haber perdido su primogenitura, empezó a mezclar su linaje con los ismaelitas. Y de acuerdo al Corán, me parece que ellos consideran que a quien iba a sacrificar a Abraham en el monte no iba a ser a Isaac, sino a Ismael. Entonces hay
una diferencia crucial en cuanto a la promesa. Para los musulmanes, ellos son los hijos de la promesa y la bendición de la tierra y todos debemos ser musulmanes. Y si alguno se atreve a cuestionarlo, pasará la espada sobre su cuello. Y para los judíos, ellos son un pueblo cerrado, elitista, racista, envuelta en toda serie de negocios turbios y en una soberbia intelectual insoportable. Creen que son los elegidos de Dios y que su sola presencia, su raza, es la bendición de todos. Y que cuando llegue el Mesías, todos los demás pueblos les vamos a servir como esclavos. Qué distinta la visión del Mesías que tienen estos judíos, ¿no? A la visión del Mesías maravilloso, justo y noble que es Jesucristo. Y recordar que estos judíos, e incluso los de las raíces hebreas judaizantes, su objetivo principal y sus enemigos constantes somos los cristianos, porque quieren alejar la divinidad de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y para los ortodoxos talmudistas, se regodean diciendo que nuestro Señor, el Rey, Salvador y Creador de todo lo que existe para nuestra visión cristiana, está siendo castigada en su visión del infierno en una olla de excremento hirviendo con las heces de todos los humanos y animales de la creación. Y aún así están evangélicos y creyentes bendiciendo al pueblo de Israel, adorando al pueblo de Israel, estando de su parte, escuchando a los rabinos, lavándose el cerebro con su visión ridícula de las cosas, la versión intelectualoide de la Biblia y cómo están repletos de sus fábulas judías. Y todo lo que nos advirtió Pablo, parece que ninguno de estos creyentes lo puede ver. Y ahora a estos que nos dicen Goyim y sus futuros esclavos y que creen que nuestro Mesías está en estiércol hirviendo, la gente los está apoyando y bendiciendo. Por eso digo, ni a uno ni a otro. Esos están condenados a su odio endemoniado y nos van a arrastrar a todo el mundo, seguramente a una tercera guerra mundial con tintes religiosos, porque estas visiones demoníacas de Dios se quieren imponer en la tierra. Por eso, ni a uno ni a otro, que se hagan bolas entre ellos, repletos de odio mutuo. Nada más, la gente no debería ser tan tonta como para dejarse arrastrar en un bando u otro. Finalmente podemos concluir que este capítulo nos enseña lo importante de unirnos en matrimonio con personas que profesen nuestra misma fe cristiana. Esa misma fe en Dios marcaba la diferencia entre los descendientes de Abraham y los demás pueblos de aquella tierra. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos decir que siempre que los israelitas se unieron a mujeres y hombres paganos, se desviaron de la fe en Dios y cometían idolatría y múltiples faltas a la ley divina. Los desviaron del camino de Dios. En este asunto, Isaac y Rebeca estuvieron de acuerdo en que no tomara una esposa pagana. Isaac entiende que la bendición de Abraham, transferida a él mismo, debería ser transferida a Jacob, y así ocurre. Esaú, queriendo agradar a su padre, busca esposa con los ismaelitas, sin reflexionar sus acciones. Es un hombre que representa la naturaleza carnal, la emoción inmediata. Carece de valores espirituales. Dios le permitió ver una visión a Jacob, lejos de casa y alejado de su familia, huyendo de la ira de Esaú. Como un mentiroso pecador, se sintió solo, pero Dios en su misericordia lo perdonó y le reafirma la promesa que años atrás le hizo a Abraham e Isaac. Le dice que lo protegerá y estará con él donde quiera que vaya, y no lo dejará hasta que haya cumplido lo que prometió. Lo hará volver a la tierra de la que salió. Jacob
pensó que se había alejado de Dios, pero no fue para nada así. Dios le confirma su bendición con una visión de una escalera al cielo. Jesús le dijo a Natanael: verás el cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando entre el Hijo del Hombre. La escalera al cielo representa a Cristo. Él es la puerta al cielo. La escalera al perdón. Los ángeles subían y bajaban sobre Cristo. Le servían y están sometidos a su autoridad. Cristo Jesús, cuando ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, completamente opuesto a Jacob, que fue un mentiroso, astuto, engañador. Dios prepara intensamente y disciplina a las personas que va a utilizar. Jacob debía ser disciplinado. Estaba actuando como quería y no en la voluntad de Dios. Dios permite pruebas para disciplinarnos y acercarnos a Él para fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestras virtudes y convertirnos en valiosos testigos de su gloria y poder. Jacob, al despertar, se toma en serio su relación con Dios y quiere pactar con Él bajo sus términos. Si me proteges y vuelvo a la tierra de mi padre, entonces serás mi Dios y te daré diezmo. No puedes manipular a Dios y querer negociar con lo que tienes, pues no tienes nada que Dios no te haya dado, y no podemos darle nada fuera de nuestra fe, amor y obediencia. Jacob debía aprender esto de la forma difícil, y en realidad todos somos como Jacob, pecadores mentirosos, escapando de Dios, viviendo a nuestra manera, alejados de Cristo, hasta que un buen día nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Este capítulo refleja nuestra naturaleza humana y la hermosa paciencia de Dios, su amor y guía como Padre Celestial, bueno y perfecto. Debemos acercarnos a Jesús, abrir nuestro corazón y dejar que nos guíe. Hoy es un buen día para creer en Cristo Jesús.